Hola amigos, bienvenidos sean. En esta ocasión les presento el cómo hacer dos tipos de pasto electroestático casero para maquetas, dioramas o belenes. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban por si aún no lo han hecho. Y sin más, comenzamos. Para el primer tipo necesitaremos brochas de pelo largo tipo sintético, que en este caso conseguí un juego de 3 piezas. También ocuparemos una pintura en aerosol color verde a su elección, con la cual pintaremos los filamentos de la brocha, aplicándola de la siguiente forma. Tomamos la brocha y le aplicamos la pintura de a poco para que no se nos chorre, primeramente solo en el exterior, cuidando no nos quede ni un tramo sin pintura. Hecho lo anterior y con una brocheta de madera, la pasamos varias veces entre los filamentos, buscando no se queden pegados estos. Ya realizado, ahora separamos los filamentos, pintamos los interiores haciéndolo para un lado con una brocheta. Esto lo hacemos por los dos lados para ya pintados pasar de nueva cuenta la brocheta por entre los filamentos. Ya de unas pasadas buscamos por si no nos quedó alguno sin pintar, y si es así repetimos la parte anterior hasta estar satisfechos. Ya completos podemos dejarlo reposar unos 10 o 15 minutos para después pasar de nuevo la brocheta y asegurarnos que no se pegaron, o hasta que sintamos que ya están todos despegados y ahora sí dejamos secar bien. Ya secos los filamentos deben de estar todos pintados y separados. Logrado lo anterior, tomamos un puñado de filamentos para cortarlos con tijeras, buscando recortarlo lo más abajo posible. Para después recortarlo en pedacitos, que en este caso fue variable de 2 a 5 milímetros, pero será según lo requiera su proyecto. Esto lo hice en un recipiente grande, ya que al cortarlos algunas partes saltan. Ya terminado, con los dedos le damos una separada por si quedaron algunos juntos y los ponemos en un contenedor o recipiente. O simplemente lo dejamos en el recipiente grande hasta completar la cantidad que requiramos. Ya en el contenedor veremos que aún nos quedan algunas partes sin pintar, por lo cual tomamos pintura acrílica color verde hoja y le aplicamos solo algunas gotas. Para inmediatamente mezclarlos o revolverlos para que estos se pinten. Si vemos que le falta, le agregamos unas gotas más, pero sin que se haga charco, y lo revolvemos hasta que queden completamente pintados. Ya satisfecho, lo volcamos los filamentos en un cartón, extendiendo lo más que podamos y dejamos secar. Ya seco, solo lo volvemos a colocar en su recipiente. El segundo tipo es con fibras sacadas de un cepillo de istle, de los que se usan para impermeabilizar. De este sacamos un manojo y lo recortamos a la medida requerida, siguiendo solo los mismos pasos de la aplicación de la pintura vinílica del tipo anterior, para que nos quede algo como se aprecia, usando el color verde que queramos o más nos convenga y usándolo para cualquiera de los dos tipos de pasto. Presentándoles enseguida los dos tipos de pasto, el A hecho con filamentos de brocha y el B realizado con fibras de istle. No quise dejar de presentarles este tercero, el cual lo saqué de una brocha de pelo de animal, con el inconveniente de su apariencia propia, el cual no pude darle color, pero encontrando la forma se los haré saber.
Los tres tipos se colocan con el aplicador casero hecho de una raqueta eléctrica para matar moscas, el cual es muy fácil de hacer y pueden encontrar muchos videos para su fabricación. Para instalar el pasto colocamos una aguja en la zona a aplicar, en la cual conectaremos la tierra o el negativo de cable de color azul. Ya colocada esta, untamos pegamento blanco, cuidando que toque la aguja y haciendo esto por zonas no muy grandes para evitar se seque. Encendemos el aparato colocando el colador sobre dicha zona sin tocarla para volcar un poco de pasto dentro de este. Con el cuidado de no tocar con los dedos, ya que podemos recibir una descarga eléctrica que no es muy potente, pero sí se siente fuerte. Ya estando el pasto en el colador, se oprime el botón del aparato y se le dan unos golpecitos o se menea, buscando que el pasto salga por debajo y caiga en el área deseada. Realizando esto a cubrir el área con pegamento y haciendo lo mismo hasta completar el área total deseada, dejándola reposar un rato para después retirar el sobrante del pasto que quedó sin pegar. Al pegamento, antes de aplicarlo, se le puede agregar color o dejarlo tal como se ve, ya que al secar queda completamente transparente. Para el segundo tipo, el procedimiento de pegado es exactamente igual que el anterior, por lo cual pueden escoger cualquiera de los dos tipos que más les guste. Es muy importante que al terminar tener cuidado de quitarle la energía al colador, ya que una vez encendido queda cargado, por lo que es necesario después de apagarlo unirle la aguja al colador para que así se descargue y no tengamos una descarga inesperada. Y ya terminado y seco nos quedará algo como sigue. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.